El tema de nuestro diálogo que yo reproduzco en la primera transparencia se expresa preciosamente a través de su logotipo, The Past as a Window to the Future. Mi charla busca ser esta ventana en un segmento particular de nuestro paso de la civilización común y más distante, la de Mesopotamia, una ventana que se abre a lo que queremos construir como un nuevo futuro brillante, incluso a medida que pasamos por un turbulento presente en Siria hoy día. Queremos, en primer lugar, darle un rostro al territorio. ¿Qué fue esta Mesopotamia donde la civilización como la conocemos floreció por primera vez? Y luego queremos darle un vistazo a un experimento vinculado a este sitio, el de Tel Mozan, el antiguo Urkesh. Augusta nos ha introducido a Mesopotamia. De una manera preciosa, debo de agregar, la tierra entre los ríos, como lo dice el término griego, y voy a jugar con esto en un momento, pero ese es el término estándar que se utiliza. Estas son las principales regiones culturales y físicas, y esto es la configuración política moderna en la que podemos sobreponer el área de Guatemala para poder pensar el espacio que ocupamos. Es importante porque corresponde más o menos a la parte sur, Sumer y Babilonia. Es aquí que los primeros experimentos urbanos se dieron, hace más o menos 5,5 milenios. Pero ahora permítanme hacer la pregunta, ¿qué es realmente una revolución urbana y cómo es que dio lugar a un cambio tan importante en la evolución humana de la que todavía nosotros somos los herederos? El sobreponer Guatemala sobre Sumer y Mesopotamia es emblemático de nuestro objetivo el día de hoy. Una interacción, un diálogo entre civilizaciones, así que es como con una yuxtaposición geográfica y más bien un concepto conceptual, una idea conceptual. Entonces quisiéramos explorar el fenómeno de esto que nosotros llamamos civilización, que quiere decir vivir en una ciudad. Nosotros asociamos algunos cambios en la cultura que pueden identificarse fácilmente en los registros arqueológicos que conocemos de Mesopotamia. En primer lugar, la arquitectura monumental, luego la producción de productos de gran lujo, ¿no? Y particularmente la tecnología de los artefactos de bronce, la introducción de la escritura y la transición de la historia de antes a después, gracias a la información que nosotros hemos adquirido del pasado y que se convierte en explícita. Ahora conocemos los nombres, no conocemos los nombres de seres prehistóricos. Detrás de todo esto, vemos los asentamientos ampliarse de pequeñas aldeas, grandes conglomerados monumentales que crean todo un nuevo entorno construido. Y esto no solamente son logros impresionantes y debidamente documentados, sino que para poder reconocer su impacto debidamente, nosotros debemos ver hacia el pasado de la evidencia, más allá de los documentos. ¿Por qué es que estos cambios señalan una transformación que ha transformado la vida humana de forma importante? Vamos a empezar en términos históricos a hablar de eso. ¿Cómo es que en estas ciudades, por todas sus diferencias incalculables, de todas formas se encuentran más cercanas a estas ciudades mesopotámicas de lo que lo eran las ciudades de las aldeas prehistóricas? La respuesta tiene que ver, en mi opinión, con una dimensión humana profunda que se puede resumir en una pregunta. ¿Cuál fue la vinculación que mantuvo a estos grupos humanos juntos?
nosotros. ¿Cuál fue el vínculo de solidaridad? Antes de que aparecieran las ciudades, el vínculo de solidaridad dependía únicamente del conocimiento personal entre unas personas y otras. La interacción personal era el vínculo exclusivo de solidaridad. En el periodo paleolítico ocurrió algo que cambió todo eso. En el Paleolítico tardío introdujo la idea de las funciones. Ahora permítame decirle cómo veo yo esto como el disparador de la civilización. La introducción el habla articulada, que está entre 100.000 y 50.000 años, hace entre 100 y 50.000 dólares la articulación, y en el sentido adecuado de la palabra, marca el primer cambio importante. Permitió que los pensamientos adquirieran su propia identidad y su existencia fuera del reino de la percepción individual humana. La escritura multiplica este efecto más allá de todos los límites imaginables. La gente empezó a relacionarse una con otra a través de elementos, símbolos que tenían una existencia propia fuera de la inmediatez de la percepción, más allá del momento del contacto auditivo, como es el caso con el habla. Y a partir de ahí, que más o menos en el 3500, la escritura puso al final del proceso, porque ahora el pensamiento estaba accesible fuera del cerebro de la persona que había concebido el pensamiento. La percepción humana se transfirió a otro espacio con el símbolo de fuera del cerebro, que se vuelve un espacio funcional. Lo mismo ocurre con respecto a la fabricación de herramientas. Uno empieza a relacionarse con la fabricación de las herramientas porque no se trata de una persona que es conocida porque hace las herramientas que necesitamos, sino que más bien son las herramientas que necesitamos las que definen a esta persona que no conocemos, y cada vez más vemos el resultado de la secuencia de los pasos de la producción que el usuario no conoce. La interacción humana depende cada vez más de la función impersonal. Nueva vez utilizo esta casilla negra para comunicar la idea de lo que se convirtió en un sistema generalizado, donde el sistema y las personas existen ahora ya no a quien como se refieren, sino a quien pertenecen. Y el liderazgo rápidamente aprovecha esta situación, mientras que al principio el líder era una persona conocida personalmente de todos los demás y siempre a través de la asociación de cara a cara. La posición en sí se vuelve ahora una función que existe más allá de todas las contingencias. En resumen, aquí está el proceso de la funcionalización de la persona, como lo acabamos de ver. Ofrece un incremento inimaginable en la eficiencia que revoluciona rápidamente la naturaleza de la vinculación de solidaridad de un grupo, y es sobre este cimiento que se Now, think of our being here together today in this room. The real difference between this and the prehistoric village is not the slide projection, the electricity. De producción y de electricidad. Se refiere también a las ciudades antiguas. La verdadera diferencia es que nosotros podemos relacionarnos unos con otros sin conocernos personalmente, sin habernos... Yo casi no había visto a nadie de ustedes antes que hoy, solo unos cuantos amigos, así que nosotros podemos relacionarnos unos con otros porque tenemos un propósito común que trasciende nuestra percepción recíproca.
Los humanos paleolíticos no podían relacionarse a otros humanos, a otros humanos a los que no conocían personalmente. Esto es como que una forma muy simplista de decirlo, pero señala lo que yo quiero comunicarles. Los seres humanos civilizados urbanos sí se podían relacionar como lo hacemos nosotros. Se desarrolla entonces un factor tensional suprapersonal que mantiene juntas a las personas, no porque se conozcan, sino que porque se relacionan a algo que está más allá de ellos, a través de las herramientas, las funciones, la propiedad de los bienes y finalmente el territorio. Aparte de la funcionalización de los seres humanos, este es el segundo aspecto que quiero resaltar como el elemento constitutivo de la transición a la civilización en Mesopotamia. La naturaleza física del paisaje es un dado, pero la forma en que un grupo humano se relaciona con este es distinta. Es un invento, en el mismo sentido de la dimensión suprapersonal que acabo de resaltar. Ahora veamos cómo se da esto en el caso de Mesopotamia. Esto es un modelo sumerio de un estado territorial. El centro representa el escoteo, el poder en los templos, como lo encontramos en todas partes en el territorio, desde incluso a distancias muy grandes. Como modelo alternativo, que es lo que yo llamo el modelo juriano, tenemos un estado territorial donde parte del territorio está más allá del rango visual del centro urbano y esquemáticamente se expresa aquí a través de las valles y montañas en la parte superior y se muestra aquí a partir de nuestro sitio en Orkesh con las montañas en el fondo. Un aspecto importante de este invento del territorio tiene que ver con la idea de linderos o límites. ¿Cuáles son los límites de las ciudades antiguas? Los asentamientos y los campos estaban bien definidos en la antigüedad y esto lo sabemos a través de los contratos para la compra de tierras y a través de otros documentos también. Estos linderos o límites definen los límites del Estado cerca del centro. No habían aquí espacios abiertos, intercesiones se conocían derechos de propiedad y se iban moviendo hacia la periferia a medida que se iban ocupando. Entonces ahora veamos el desarrollo de esta idea del territorio visto como un estado más allá del estado territorial nuclear, el estado ciudad o el estado ampliado. Los estados ciudad, las ciudades-estado, rápidamente, que quiere decir un par de siglos, pero comparamos con los milenios anteriores de la prehistoria, esto es muy poco tiempo. El Estado fue más allá de los límites del territorio que se conocía como el rango en la percepción de una persona que correspondía al grupo, y por eso es que hablamos del tamaño de Brak, que es uno de los centros más grandes donde la gente podía caminar fácilmente de un extremo de la ciudad al otro. Esto primero que ocurre más o menos en el 2300 o 2200 BC es el imperio acadiano. Y de manera irónica, los mesopotamios, bueno, de hecho, esto es Mesopotamia, pero es irónico que los mesopotamios no llaman o no se consideran mesopotamios, gente entre ríos. Esto es un concepto griego. Lo que era importante para ellos, como nos mostró Gustav muy elocuentemente, es la tierra irrigable cerca de los ríos. Y uno de los grandes reyes acadianos entendió esto y lo proclamó en su nuevo título real. Esta fue la primera vez que se introduce este siglo. El pueblo entre ríos. Mesopotamia ahora fue inventada, ya no se llama Mesopotamia, aunque lo seguimos llamando así, pero
es el concepto del territorio que se ha inventado. Pero resulta interesante que este concepto político tiene más o menos un tiempo de vida corto. Empezó a encogerse justo después de el Imperio Acadiano, más o menos en el 2000, y después incluso más durante los Hammurabi, que todos conocemos por estas nuevas leyes, que fue el último que unificó y que mantuvo junto como una entidad conceptual y política a Mesopotamia. Es realmente el último esfuerzo de Mesopotamia como el concepto político. Después de él, desapareció para siempre. Mesopotamia nunca más procedió así. Empezó con la internacionalización que se dio en el reino de los Hammurabi. Todo el mundo civilizado empezó en este momento a interactuar y se trata de una era cosmopolita con el descubrimiento de los protocolos internacionales, y con ello se dio una fractura que dividió a Mesopotamia en dos para siempre, el norte y el sur. Se volvió a unir de alguna manera dentro de los linderos del imperio asirio. El imperio era el Estado universal, era el Estado que buscaba incluir a todas las regiones conocidas del mundo, incluso con culturas heterogéneas, que lo hace diferente a un imperio de un Estado, el hecho de que intencionalmente integre a culturas heterogéneas. Así pues, empezamos entonces con la ciudad, y la pregunta del vínculo de solidaridad. Este vínculo se amplió rápidamente, como ya lo hemos visto, en cuestión de un par de siglos, al punto donde la persona individual ahora podía relacionarse con todo el mundo conocido. Desde la funcionalización de la persona individual, podríamos decir que tiene sentido la funcionalización del territorio. Mi objetivo hasta ahora es darle un rostro a la revolución dada y a la identificación del territorio, con el objetivo de mostrar cómo este experimento mesopotámico nos puede ayudar a entender principios universales que nos pueden ayudar a definir a la civilización. Y ahora queremos ver cómo podemos comunicar esto en el contexto de las excavaciones específicas. Esta es una cuestión de importancia. ¿Por qué? ¿Y qué importa todo esto? Podríamos preguntarnos. Y no solo para nosotros los estudiosos, sino que para un grupo grande. Bueno, ustedes lo deben de debatir, pero ciertamente los que buscan la verdad acerca de estos sitios. Y nuevamente, el precioso logotipo, el pasado como una ventana al futuro, o más bien es el lema, no es un logo, sino que es un lema. ¿Cómo es que podemos transferir el conocimiento del pasado al futuro? Nos invita a pensar, y utilizamos nuestras propias excavaciones en Kurdish y juntos podríamos ahora compararla con la Buchelati, que se encuentra también en la sala el día de hoy, y yo me voy a dirigir a él con tres preguntas. Nosotros tenemos la oportunidad de comprar lo original y no verlo desaparecer. La presentación como un marco conceptual que dirige al visitante, y es precioso hablar de eso dentro del contexto del simposio organizado por la National Geographic, porque el genio de National Geographic es presentarle conceptos difíciles a un público grande. Y tercero, el panorama es el mismo, donde compartimos el mismo territorio como lo ocuparon los antiguos. Así que
Digo solo un par de cosas acerca del sitio de Tel Monsan. Es un sitio muy importante que no está lejos de Cataract, con una estructura religiosa que nos remonta por lo menos a 3.500 años antes de Cristo. Y un palacio real construido más o menos en el 2300. Y con trabajo de metal característico de las primeras ciudades, como hemos visto, y por supuesto con las tabletas cuneiformes que están ahora escritas en Hurrian, que es la cultura de nuestra ciudad. Representaciones de la familia real, con los nombres del rey, la reina y su corte, aparecen en sellos que vienen de leyendas que nos dan sus nombres, y como vemos aquí en la representación por un artista de National Geographic. Y ahora otra cosa importante fue una estructura monumental subterránea donde se realizaban rituales donde alguien con los espíritus pasaban por los esfuerzos. Y aquí lo vemos otra vez en una ilustración de National Geographic. ¿Cómo se conservan estas cosas que vemos, particularmente la arquitectura? El clima es muy severo en la región, con inundaciones muy fuertes y con nieve. Esto afecta seriamente la arquitectura de adobe entonces vemos que las estructuras del palacio tienen pilotes que tienen techos de fibras en una estructura muy sencilla. El brin actúa como una cortina que nos permite mostrar lo que hay adentro, y también la habilidad de ver dos sitios en uno. Con las mantas encima podemos ver la ciudad arquitectónica, y sin ella vemos su evidencia. La tragedia de Siria ha puesto a prueba nuestro sistema, pero la confianza en los sistemas y materiales locales y en la simplicidad del enfoque nos ha llevado a un buen punto. No pudimos seguir la excavación. Mi esposa y yo volvimos al sitio en diciembre de 2011, de hecho, hace más de un año, y seguimos en contacto regular vía internet con los dos guardias y 4 asistentes locales que trabajan en el mantenimiento del sitio y su documentación. Es una experiencia sumamente singular, y quiero compartir unos toques humanos con ustedes que ilustran esta correspondencia que tenemos mensualmente frecuentemente con las personas en el sitio. Este cronograma de octubre, del octubre pasado, muestra cómo la persona habla acerca de su matrimonio, y creo que ese es un toque humano sumamente emocionante. También vemos en este informe mucha creatividad. Recibimos muchas fotos, cientos de fotos todos los meses que nos envían por internet, y vienen de áreas rurales en Siria. Esta diapositiva vemos la creatividad, vemos un plano que muestra la exposición de esta foto, donde el asistente vio problemas con las paredes y pidió mis consejos. La simplicidad del sistema de protección quiere decir que pueden continuar con el mantenimiento. Podemos ver aquí con un panel de brin que se ha colocado. Vemos la diferencia en los colores. Precisamente porque en esta área donde el espacio es muy limitado, pensé que era un buen momento para crear un sitio para presentar y explicar a nuestros visitantes
y los donantes, cómo es la arqueología como la vemos nosotros. En nombre de la simplicidad, una vez más presenté unos puntos de vista panorámicos, desde donde uno puede incluir grandes porciones de la excavación, una vista de pájaro que nos da una síntesis histórica. Y luego tenemos notas a pie de página con información muy detallada que es importante para los estudiosos, no solo para los turistas. Esto nos lleva a llevar el proyecto de manera más académica. Y esta información aparece en inglés, árabe y en kurdo. También empezamos a hacer un programa de educación a nivel local para empoderar a los actores. Tenemos presentaciones semanales a los agricultores, a los turistas, para que participen todos en cómo se desarrolla el trabajo. También tenemos presentaciones formales públicas y presentaciones a los estudiantes de las escuelas locales. Esto incluye entonces turistas nacionales e internacionales. Esto nos ha llevado a la creación de un sistema de interpretación muy detallado y aquí también con un sistema muy elaborado de mantenimiento. Vemos aquí fotos de nuestros asistentes. Por último, el panorama o el paisaje. Esto fue el catalizador de la expansión que nos llevó a la creación del Parque Ecoecológico de Urkesh. El paisaje es sumamente bello, el que nos rodea especialmente está intacto, que es algo que se ha perdido en otros sitios, como el Tel Brak que hoy vemos antes. Aquí tenemos los silos, unos silos que se encuentran al lado, están cercanos al relleno sanitario que presentó la doctora Augusta antes de mí. En Tel Beida también es otro sitio importante y vemos los silos a un lado que molestan la vista que hay en el sitio. Propusimos la creación de un parque arqueológico muy grande de unos 54 kilómetros cuadrados y 22 pueblos, con la idea también de desarrollarlo como un proyecto ecoarqueológico intensivo. Tenemos el apoyo de la primera dama siria, la señora Asma al-Saad, que llegó a visitarnos en 2009 y siguió el proyecto desde un punto de vista muy personal. También tuvimos la suerte de lograr el apoyo del Gulf Sands, que es una empresa petrolera que es muy activa en nuestra era, que quisieran seguir apoyándonos, aunque no podemos seguir excavando, y eso quiere decir que no hay oportunidades de publicidad para ellos, y aún así nos siguen apoyando. Si alguno de ustedes ha trabajado en Siria, los que piden dinero normalmente se ríen de nosotros. También obtuvimos el apoyo de la Universidad de California en Los Ángeles para poder continuar desarrollando los planes para este plan arqueológico. En los últimos meses, ¿qué es lo que ha sucedido en Siria? Equipos del director general de los museos de antigüedades han ido a estos sitios explicándole a los habitantes locales el propósito y alcance del proyecto. Esto era esencial, ya que nosotros no podíamos hacerlo nosotros mismos. Esto le llama la puerta de Urkesh, así se llama el proyecto. Vemos aquí reuniones con jóvenes en nuestra casa. Y
empoderaron verdaderamente a los niveles, a las bases. A nivel de las bases hay un empoderamiento real. Aquí vemos mujeres kurdas preparando el almuerzo de todos. Aquí vemos, esto ocurrió en mayo de 2012 y esto ha sucedido incluso después de esta fecha. Parte del compromiso por parte del gobierno hacia este parque era ofrecer cosas como las que mencionó Augusta, el agua potable y gestión de desechos, recoger la basura. Empezaron en junio, empezaron a instalar agua potable en el primer pueblito, algunos tienen y otros no, y también colocaron estos recipientes para recoger la basura. Otro de los objetivos del parque es asegurar la sostenibilidad del proyecto y para hacerlo queremos darle a cada pueblo un área de exhibición que cubra diferentes áreas, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, que muestran restos arqueológicos antiguos de los animales, relacionándolo con situaciones modernas, para que se vea esta parque también un área de biodiversidad. Es otro objetivo, pero nada muestra el éxito de este enfoque mejor que un proyecto que surgió de la iniciativa de las mujeres loses. Aquí tenemos un edificio que fue construido para el proyecto. El proyecto se llama Las Puertas de Urkesh. Este es un centro de visitantes. Cuando ellas no pueden atenderlos, la sugerencia fue que uno de los pueblos produciría textiles similares a las que muestran las características similares a los textiles antiguos. Lo más increíble es cómo tomaron la idea y ellas mismas, sin ningún tipo de guía, no solo los producen, sino que los exhiben en este salón, que es una exhibición de ropa, de muñecas, cojines, e incluso el empaque y el logo que ellas mismas diseñaron y crearon. Este es el triunfo del empoderamiento de los actores. Y con esto me llego a las últimas diapositivas de mi presentación, que se relacionan con algo que yo llamo un llamado para proteger en la herencia común. Una vez más, una ventana al futuro en un momento en donde hay una enorme tormenta fuera de esta ventana. Estos son pósters o afiches que se están produciendo, que se produjeron hace unos 3-4 meses por parte del director de antigüedades y museos que se están colocando en Siria para que la gente se sienta motivada a proteger su propia herencia o su propio legado. Veamos dónde los están colocando. Son enormes, hasta 3 pisos de altura. Todos son diferentes. Y todos tienen texto muy importante. Esta es mi última diapositiva. Y me encanta ver esto. Estos son una expresión de asombro de una persona de la antigüedad viendo qué es lo que sucede en el país. Es un reto. Siria es nuestro país, dice ahí. Sintámonos orgullosos. Identifica a estas personas que se identifican con los sirios modernos que hicieron estos pósters, estos afiches. Son personas con mucho valor que se sienten comprometidos con la salvaguarda que es
no tiene precio, al mismo tiempo tiene un valor inmenso en este momento de la historia. Su historia, dicen ellos, es valiosa y quieren compartirla con nosotros. Compartámosla nosotros a su vez con su historia y su orgullo. Muchas gracias.